Bully Magnets presenta. Una de las historias más conocidas en el mundo es el mito del Jardín del Edén, un lugar paradisíaco lleno de frutas, animales y donde, según el mito bíblico, los primeros humanos fueron creados y después expulsados tras probar del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Pecadores desobedientes, largo de aquí. Pero si damos un repaso, encontraremos que esta historia es más antigua que la misma Biblia. Incluso tiene antecedentes y variantes de textos de Babilonia y Mesopotamia. Así que demos un vistazo por la historia del Jardín del Edén. El antecedente más lejano de esta historia se encuentra 2500 años antes de Cristo, en el que es tal vez el texto literario más antiguo de la historia. Me refiero al poema de Gilgamesh, un texto sobre el despiadado rey de Uruk y las circunstancias y aventuras que lo llevan a buscar la inmortalidad. En su viaje se dirige hacia los confines del mundo, donde se encuentra a Utnapishtim y a su esposa, quienes son inmortales y son los únicos supervivientes del gran diluvio que exterminó todo en la tierra. Somos viejitos, débiles y sin chiste, pero inmortales, eso sí. Ay, es una cruel ironía. Al final de muchas pruebas, Gilgamesh encuentra la planta que otorga la inmortalidad, pero antes de comerla decide darse un baño en el río para refrescarse. Es en ese descuido cuando una serpiente se come la preciada planta, por lo que Gilgamesh se queda sin su recompensa, de forma totalmente anticlimática. Otra historia con referencias al Edén es el poema de Enki y Ninhursag. Esta narración del 2000 a.C. se desarrolla en Dilmun, un jardín lleno de abundancia donde no existe la enfermedad ni la muerte, tal como en el Edén. Lo interesante de este poema es que Enki enferma por comer frutos prohibidos y la diosa Ninhursag toma partes del cuerpo de Enki para crear a 8 dioses sanadores. Entre ellos es creada la diosa Ninti, que viene de su costilla y que se convertirá en la madre de todos los seres humanos, como Eva. La historia de Enki y Ninhursag es bastante más perturbadora y compleja, pero con esto y con la historia de Gilgamesh pueden ver algunos de los elementos de la historia del Edén, que se escribió hasta 10 siglos más tarde, alrededor del año 1000 a.C., y que culminó en el 500 a.C. con la redacción del Génesis, el que conocemos en la Biblia. Otro dato interesante es que los primeros documentos que conforman la Biblia estaban en hebreo, y fue hasta el año del 382 después de Cristo que fueron traducidos al latín por San Jerónimo, dándoles así por primera vez una mayor difusión. Así que el Jardín del Edén es un relato que muy probablemente está basado en mitos religiosos de la antigua Mesopotamia, y que se transformaron con el paso del tiempo a nuevas escrituras sagradas en los primeros tomos de la Biblia. Pero esto no se termina ahí. Para las 3 grandes religiones, el Edén es una parte importante del inicio de los tiempos, aunque claro, cada una con sus diferencias. Por ejemplo, en el Corán el paraíso se llama Jannah o Firdaus. No se especifica cuál es el tipo de árbol prohibido, aunque se cree que puede ser una vid o una higuera. Por otro lado, el tentador no es una serpiente, sino Iblis, un ángel de fuego que es rebelde a Dios. Por último, no se convence a Eva de comer el fruto prohibido, sino que se tienta tanto al hombre como a la mujer de forma simultánea. Así que ahí lo tienen, una rápida mirada a la historia del Jardín del Edén, el origen de la historia y también un poco de cómo las tradiciones narrativas van transformándose con el tiempo, tal vez como un acto intencionado o simplemente como algo natural de la transformación de las culturas. ¿O ustedes qué opinan de las raíces de este mito? Yo soy su amigo Reinhardt, denle like a este video si aprendieron algo nuevo, dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse a este canal y ya saben, compartan el conocimiento con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.